Queridos amigos, sean bienvenidos a Antesala Teatro UDEC, un espacio donde conversamos con nuestros invitados de nuestra temporada sinfónica. Mi nombre es Luis Toro Araya, soy el director titular y artístico de la orquesta y voy a dirigir este programa sinfónico número 3. Me encuentro aquí con un invitado que me da mucho gusto tener con nosotros. Es un amigo de hace algunos años ya, hemos colaborado bastante, hemos tenido la oportunidad incluso de estrenar más de alguna obra chilena. Estoy hablando de José Luis Urquieta, un destacado oboísta nacional. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Qué gusto estar acá. Me alegro mucho de poder tenerte aquí. Tú tienes, entiendo, una historia, una conexión con Concepción, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas dónde está esa...? Sí, mira, bueno, yo provengo de una familia de músicos. Mi padre es oboísta y él el año 1989 fue parte de esta orquesta como primer oboe. Estuvo un año y luego ya regresó a la Universidad de La Serena, donde se desempeña como académico hasta el día de hoy. Entonces, cuando recibí esta invitación, la verdad que para mí fue mucha alegría y una cosa súper especial, ¿no? Como poder venir después de tanto tiempo que estuvo mi padre. Yo vine también ese año, el 89. Entonces tuve la oportunidad también de poder tocar dentro de la orquesta hace mucho tiempo, pero claro, nunca como solista. Entonces, la verdad que estoy súper emocionado, muy contento de estar acá. Me alegro mucho de verdad de que se haya dado esta oportunidad. José Luis, tú para mí eres una de las personalidades más importantes en la música contemporánea a nivel nacional. Tú tienes un gran amor por la música contemporánea, es algo que para mí de verdad me maravilla, me inspira mucho. Me gustaría preguntarte cómo nació eso, porque es un lenguaje que quizás no entra tan fácilmente para cualquier músico, ¿no? A veces cuesta un poco. Sí, mira, esto tiene que ver con algo completamente sensorial, no racional. Yo bueno, como comenté, provengo de una familia de músicos, pero muy conservadora. En mi casa yo escuché la consagración de la primavera a los 15, 16 años. Wow. Te fijas, siempre fue Mahler, Beethoven, Mozart, no mucho más. Tradición. Mucha tradición. Y un día, en una gira con una de estas orquestas de la Escuela Experimental de Música de La Serena, un compañero andaba con un cassette de La Pasión según San Lucas de Krzysztof Penderecki, chico, y puso eso y la primera sonoridad, este clúster con el coro, me marcó. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta música? Y empecé a investigar. Al poco tiempo adquirí la partitura, estamos hablando en los años 90, donde no podías acceder a comprarla, mucho menos a descargarla. Me llegó físicamente y empecé a revisar y claro, como te digo, fue una fascinación por esta cosa nueva, por estos ruidos nuevos, estas sonoridades nuevas. Y ya luego, al empezar a incorporar un poco la parte intelectual, ¿qué significaba? ¿Por qué esta búsqueda? Claro, la fascinación fue completa. Entonces, eso fue por una parte en un comienzo. Posteriormente, cómo me aproximo yo desde el oboe, desde mi herramienta de expresión, empecé a investigar los métodos que existían de los años 70, Heinz Holliger, Nora Post, y empecé a descubrir la música escrita para mi instrumento. Posteriormente, cuando ya empiezo a estudiar más formalmente, después de haber dejado la escuela, empiezo a aproximarme al repertorio un poco más clásico de la segunda mitad del siglo XX. Y claro, fueron confirmaciones y confirmaciones de que esto es realmente fascinante. Ahora bien, yo amo la música actual. Creo que una de mis mayores motivaciones como artista es justamente interactuar con creadores, con creadoras, presentar las posibilidades que tiene el oboe, pero siempre con otro pie puesto en la tradición. Yo amo la música. Claro, me encanta Bach, por ejemplo, hace 2 semanas tuve la dicha de tocar el doble de Bach junto a Frida Ansaldi. Y fue espectacular, te fijas. Entonces me encanta el clasicismo de Mannheim es algo que me apasiona. La música francesa de la corte de Luis XIV me encanta, te fijas. Entonces, claro, yo disfruto mucho, lo vivo, me encuentro también mi realización personal en esto, pero también siempre volviendo a la tradición. Me llama mucho la atención de lo que dices porque si tú lo ves, por ejemplo, desde el punto de vista de la música popular, muchos artistas, muchas bandas son muy criticados cuando se salen de su género, ¿no? Por ejemplo, si no sé, Metallica, que ha incursionado en algún otro género más pop, algunos han hecho colaboraciones, hay una gran parte como del fan, digamos, más hardcore, que critica mucho eso, ¿no? ¿Por qué se salen de lo suyo?
Y creo que nosotros lamentablemente a veces caemos un poco en eso en el rubro de música clásica, ¿no? Como que nos cerramos. Y a mí me inspira mucho también escuchar lo que tú dices, que está esa apertura de que en el fondo nosotros hacemos música, claro. El tiempo da lo mismo. Hay música que tiene 500 años, hay música que tiene 10, 5, claro. Que música que es nueva, pero todo es parte del mismo espectro, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Yo creo que es como cuando te preguntan, ¿quién es tu compositor favorito? Coincidimos en que es imposible. Sí, en este momento es tal, ¿no? Y yo siempre, me gusta mucho decir esto, yo tengo la suerte de poder trabajar con muchos compositores. Cuantificándolos, son más de 100 compositores. En este momento son más de 15 con los que estamos en contacto, pero hay una cuestión que a mí me encanta decir. Tengo la dicha de ser intérprete, es decir, yo en este momento me visto con la música de Juan Manuel Quinteros, claro. Pero después de esto tengo que tocar Beethoven, cuarta de Beethoven, más adelante música de Manuel Bustamante, después Prokofiev, etc. Entonces tengo la dicha de poder ir y venir y yo creo que eso es fundamental. Es como comer solamente un alimento, claro. Te mueres, te enfermas, ¿no? Claro. Artísticamente es lo mismo. Disfrutar solamente una música, hacer solamente un estilo de música, creo que denota, no podría decirte que denota pobreza, pero sin duda alguna nos va a dejar pobres en el alma si no tenemos un espectro más grande, ¿no? Cierra tu perspectiva, ¿no? Y eso al final es terrible para supuesto. Hacer música. José Luis, tú ahora eres parte de la Academia Chilena de Bellas Artes, sí. ¿no? Ahora recientemente. Creo que es un logro maravilloso. Yo creo que para ellos también es un gran valor que tú puedas estar ahí. ¿Cómo te sientes tú con esto? Mira, yo estoy muy contento. ¿Y qué significa esto? Está el Instituto de Chile. El Instituto de Chile reúne 6 academias. Una de ellas, la Academia Chilena de Bellas Artes, que a su vez engloba 3 ramas. Artes musicales, artes de la representación y artes visuales. Entonces, y dentro de la música, claro, porque nosotros no estamos acostumbrados a escuchar de la academia, ni de esta parte de música, pero hacen una labor súper importante. Siempre hay un representante ante el ministerio, por ejemplo, el Ministerio de las Culturas, cuando se necesita un experto que, por ejemplo, en la promulgación de leyes. Exacto. Lo mismo, hay un representante para la elección del Premio Nacional. Y es un espacio donde se discute, donde se ve, donde se trata de promover las artes, en este caso la música. Desde el cuidado de las artes en cuanto a la tradición, pero también, por supuesto, el progreso, las nuevas posibilidades, las nuevas voces que hay, etc. Entonces, y hay algo que es súper curioso, que uno no postula esto. Claro, uno postula tanto a los premios que dan como a ser parte. Ellos ven tu trabajo y si creen que puede ser un aporte, te invitan. Y en lo personal, a mí siempre me llamó mucho la atención. Creo que es una institución muy valiosa, que hacen un trabajo muy importante y por supuesto estoy súper abrumado en el sentido de que quiero colaborar. Yo soy miembro correspondiente, esperando a que sea la ceremonia de incorporación. Y por supuesto también poder aportar de dos formas. Una, con la música actual, ¿no? Pero también con una mirada regional. Porque ser miembro correspondiente es justamente eso. La diferencia con el miembro de número es que nosotros estamos fuera de la capital. Y bueno, lo mismo que hacen ustedes acá, pasan muchas cosas. Imagínate, estamos en Bruckner esta semana, este monumento, pero desde las particularidades de la región, desde las necesidades del público, las necesidades de los músicos de la región, o los gustos, ¿te fijas? No solamente como algo desvalido, que se suele pensar en regiones como pobrecitas las regiones que están fuera. No, muchas veces hay un gran aporte. Muy centralista, sí. Exacto, hay un gran aporte cultural desde fuera de la región. Y en nuestro país, que es un país muy centralizado, es complejo. Entonces, poder aportar desde ahí, para mí, es muy satisfactorio. Eso es muy importante, además la labor que hacen ustedes. Bueno, yo colaboro hace muchos años con la Orquesta Sinfónica La Serena, ya creo que hemos hecho al menos unos 6, 7 conciertos. Sí, invitado recurrente y regalón. Exacto. Y es una gran labor también. Y claro, tú dices esa mirada de Santiago, quizás a veces se conoce poco, pero hay un mundo maravilloso de posibilidades. Sí, disculpa, pero que eso es súper importante, porque eso amplía
lo que se denomina como la industria musical. Exacto. Te fijas, hay más espacio para solistas, hay más espacio para directores, hay más, incluso se puede ampliar mucho más, colaborar y trabajar en conjunto. Exacto, eso es lo primordial. Me gustaría que entráramos un poco más de lleno a esta semana. Vamos a tocar una obra que se llama Oboe Manifesto 3, de Juan Manuel Quinteros. ¿Cómo empezó tu colaboración con Juan Manuel? Mira, yo siempre estoy tratando de escuchar gente nueva. ¿A qué me refiero con tratar de escuchar? Voy a los festivales, cuando no puedo ir a los festivales de música contemporánea, veo la programación, veo cuando está grabado, cuando lo transmiten online, y fue el caso de Juan Manuel. Descubrí su música y me encantó. Es una obra que la recomiendo, El Divino Soliloquio. Es una obra estupenda que estrenó junto a la Orquesta Usach. Descubrí su música, le dije, oye, me encantaría poder trabajar contigo. Y Juan Manuel accedió inmediatamente. Trabajamos en el primer manifiesto, que fue para oboe y cuarteto de cuerdas. Posteriormente, uno para oboe y orquesta de cuerdas. Y el manifiesto actual, que tuve la suerte de poder estrenar contigo en La Serena el año pasado, ya para una orquesta sinfónica de cámara, sinfónica clásica, ¿no? Y ahora hay una cuestión que es súper importante. A mí me gusta manifestar que esta es música que nace de la colaboración. Por una parte, Juan Manuel tiene muy claro el trabajo que quiere hacer, que como tú muy bien sabes, es justamente tomar un elemento del sonido del solista, analizarlo, deconstruirlo y orquestar desde ahí. Exacto. Que eso es muy fascinante, es un trabajo técnico muy fino, no es espectralismo, sin querer ser muy técnico, pero es tomar la base del sonido y orquestarla, ¿te fijas? Entonces eso crea también nuevas relaciones, algo como una tonalidad sin jerarquía. Okay. Eso es una cosa. Lo otro está el aporte que puedo hacer yo como intérprete, es decir, las investigaciones que hago yo con las posibilidades del instrumento, las sumamos a esta idea de Juan Manuel. Y por último, está la parte más, el manifiesto, ¿no? Que es justamente reivindicar la música solista. Porque el progreso o las experimentaciones o la búsqueda que surge por parte teórica, por parte también espiritual de los músicos de la segunda mitad, a partir de la segunda mitad del siglo XX, formal, ¿no? Pero para poder lograrlo siempre se recurría a ensambles, luego a orquestas, pero pocas veces a solistas. El formato solista acompañado, que fue, tú sabes muy bien, mejor que yo, que fue muy popular el barroco, clasicismo, romanticismo, para qué decir. Entonces esto busca justamente eso, ampliar lenguaje, buscar nuevos elementos, pero desde un solista. Por ejemplo, estamos hoy reunidos para viernes y sábado, pero en 2 semanas más él estrena un nuevo manifiesto con la Orquesta Usach y Dustin Casonés, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces él tiene esta búsqueda, y claro, y uno puede decir, pero eso es complejo, ruido, es la base, pero hay una musicalidad muy interesante, una expresividad súper interesante, un dramatismo, que cuando tú me comentaste, mira, esto va a ir con la cuarta de Bruckner, yo dije, wow, él entendió perfectamente, pudo ver el fondo de la música, y es muy interesante porque hay ciertos elementos que siempre han estado presentes, desde la época medieval hasta la actualidad, y eso se va expresando con los elementos que tienen los compositores para decirlo, ¿te fijas? Y es el caso de esta obra. Yo creo que lo que tú mencionas para mí es un punto de cómo, digamos, desde el punto de vista del programador, ¿no? Cómo tú armas una temporada, cómo programas un concierto. Y para mí era muy importante porque, claro, es verdad, la música sin ser espectralista, pero sí tiene mucho que ver con el proceso sonoro, con la contemplación de los fenómenos sonoros que él desarrolla, los colores de la orquesta. Y eso encaja perfecto con Bruckner, porque Bruckner necesita esa contemplación. Hay compositores que son más dinámicos. Yo siempre hago el paralelo también. Si tú comparas Mahler, que debe ser, digamos, la apoteosis para todo el público de la música, pero Mahler es dinámico, Bruckner no es dinámico, Bruckner es arquitectónico, tiene que ver con esa calma. Y creo que también desde ese punto de vista ambas obras ofrecen lo mismo, ¿no? Es esa contemplación del proceso sonoro de lo que se construye. Claro. Bruckner quizás desde un punto de vista más no sé, más filosófico, más religioso, lo que uno se quiera. Pero claro, creo que desde ese punto de vista las dos obras hacen un muy buen programa. Efectivamente, y yo no puedo dejar pasar la oportunidad de mencionar que no me impresiona, pero sí me alegra mucho estas propuestas, porque solemos
subestimar al público. Decir, no, esto es muy complejo para el público, o no, la gente no va a venir, la gente se va a aburrir. Y no es así. El público de la orquesta conoce, yo sé que todos los conciertos están llenos siempre, el público sabe, conoce, entonces eso por una parte, pero por otra también es labor de estas instituciones que son profesionales y que su función última es el arte, aportar con contenido. Es cierto, no se puede ir a escuchar este tipo de conciertos siempre, pero poder matizar y poder llegar a presentar esto. Eso es fantástico. Creo que es algo muy notable y te felicito a ti como programador y también a la institución, porque yo sé que a veces es difícil. Entonces, difícil, sí. Que hagan caso y te permitan programar esto es muy notable. Yo creo que esos son riesgos importantes porque, bueno, vivimos en un tiempo donde la cultura lamentablemente sigue siendo un gasto a vista política, ¿no? Claro. Y lamentablemente no se ve como una inversión. Exacto. Y claro, muchas veces si programáramos, no sé, la novena sinfonía de Beethoven, eso se llenaría todo el tiempo. Sí. Pero tenemos que buscar esos espacios también para ofrecer otras cosas y en predilección también con lo nuevo, con la nueva creación, ¿no? Así es. Me gustaría hacerte una última pregunta, quizás para nuestro público también. Más allá de lo que ellos se van a encontrar, yo creo que eso tiene que ser una sorpresa, pero ¿qué tip le darías tú a las personas que quizás no están acostumbradas a escuchar música contemporánea, que no saben cómo aproximarla? Yo siempre también trato de hablar un poco con el público, explicarle un par de cosas. En Bruckner lo hago mucho porque es cierto que con un par de direcciones ya entienden mucho mejor el contenido. ¿Qué les dirías tú? ¿Cuál es la puerta de entrada a esta música? Dos cosas. En primer lugar, la parte técnica, teórica, es decir, no vamos a escuchar acordes, no vamos a escuchar funciones armónicas, no vamos a escuchar sonoridades del lenguaje clásico romántico, venimos a escuchar expresión, y la expresión con los elementos más primitivos del instrumento, el ruido, sonoridades complejas, etc. Eso por una parte, venir con esa apertura, pero con otra, por otra parte, también venir dispuestos a sentir, sin nada preconcebido, simplemente como mencionaba al comienzo, no espero nada, me sorprendo, me va a gustar, no me va a gustar, me va a emocionar, me va a asustar, pero claro, esta música hay que pensarla desde esa perspectiva también. Yo no sé lo que va a sonar, no conozco la obra. En la escucha siempre tenemos la expectativa y la satisfacción o no, ¿no? Yo sé, por ejemplo, cómo suena la Quinta Sinfonía de Beethoven. Claro. Si esto es un poco más rápido, si es un poco más lento, etcétera, wow, me sorprendo, me gusta o no me gusta. Acá no. Acá no, acá van a escuchar una obra por primera vez. Además, una cosa importante, como mencioné, la obra fue concebida para una orquesta clásica. De cámara, claro. Pero el compositor, cuando supimos que esta obra se iba a tocar acá, el compositor que conoce la orquesta, inmediatamente me dijo, no, esto, yo siempre lo pensé para una orquesta más grande y me voy a aprovechar. Por supuesto. Entonces, está pensada esta versión para la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Entonces, simplemente venir y disfrutar. No es una obra extensa, son 14 minutos de música muy intensa, muy intensa. Y como decía, creo que es un muy buen contrapunto a lo que van a escuchar, a lo que van a vivir, más que escuchar después. Gracias, José Luis. Gracias a ti, maestro. De verdad que es un honor, es un gusto tenerte acá. Alguna vez lo conversamos, yo sé que tú has estrenado más de 200 obras inéditas. Y de verdad volver a traer esta obra a Concepción, para mí fue un amor a primera vista cuando me encontré con la partitura y lo hicimos por primera vez, me encantó la música de Juan Manuel. Nosotros ya hemos colaborado muchas veces, así que creo que es va a ser una muy linda experiencia. Muchísimas gracias por la invitación y claro, yo también estoy muy expectante, muy contento de esto. Para ustedes solamente recordarles que nos acompañen viernes y sábado en este Sinfónico número 3. Escucharon mucho, por supuesto, lo que va a ser la obra de Juan Manuel Quinteros con José Luis Urqueta. Desde mí personalmente me gustaría también hacerles una invitación cordial para que no se pierdan uno de los compositores más necesarios hoy en día, que es Anton Bruckner, con su Cuarta Sinfonía. Creo que nos hace una invitación un poco a desprendernos del estrés diario, del ruido, de las preocupaciones, de la política, de todo lo que a veces nos acompleja. Hoy más que nunca creo que eso es necesario, así que no se lo pierdan y acompáñennos en nuestro Teatro UDEC. Nos vemos.